Saludos cordiales, Magíster Silvia Baquingo. Nosotros somos el grupo número 7 y le vamos a presentar la importancia de las rutas metabólicas y catabólicas en las células eucariotas. Las vías catabólicas involucran la degradación de las moléculas complejas en moléculas más sencillas y estas usualmente liberan energía. La energía almacenada en los enlaces de las moléculas complejas, tales como la glucosa y los lípidos, se liberan a través de las vías catabólicas y luego estas se extraen en forma que impulsan el trabajo de la célula. Por ejemplo, a través de la síntesis del adenosintrifosfato. Las reacciones metabólicas se caracterizan por ser reacciones degradativas, es decir, que mediante ellas los compuestos complejos se transforman en unos compuestos más sencillos y simples. Ser reacciones oxidativas, es decir, que mediante estas se oxidan los compuestos orgánicos más o menos reducidos, liberando electrones que son captados por coenzimas oxidadas que se reducen. Bien, yo les voy a hablar de lo que son las reacciones exergónicas en las que se libera energía que se almacenan en forma de ATP. Otra importancia también es los procesos convergentes mediante los cuales a partir de compuestos muy diferentes se obtienen siempre los mismos compuestos como el CO2, ácido pirúvico, etanol, entre otros. Gracias. A continuación mi compañera les dará lo que es un ejemplo. Bueno, yo les voy a hablar acerca de un ejemplo de las rutas metabólicas, que es la glucólisis. La glucólisis, esto ocurre en el citoplasma celular con la finalidad de generar energía de la célula. La glucólisis se trata en la descomposición parcialmente de la glucosa, es decir, que como molécula principal tenemos a la glucosa. ¿Y en qué consiste este proceso? En este proceso encontramos como molécula principal a la glucosa, como ya les había mencionado anteriormente, y tenemos 10 procesos. Como el primer proceso tenemos en donde la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, donde esta reacciona con hexocinasa, en donde esta reacciona a través del ATP, es decir, que esta no puede atravesar la célula. Como segundo paso tenemos la transformación de glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato con la reacción del fosfoglucosa isomerasa. Como tercer paso tenemos el proceso de transformación de fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato, en donde esta reacciona con fosfofructosa sinasa, en donde aquí se gasta un ATP, que es fosfatada en la fructosa 6-fosfato. Como cuarto proceso tenemos la transformación de fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas, la una que es dihidroxiacetona fosfato y la segunda molécula gliceroaldehído 3-fosfato, en donde fructosa 1,6-bifosfato reacciona con fructosa bifosfato aldolasa con dihidroxiacetona fosfato y gliceroaldehído 3-fosfato reacciona con triosa fosfato isomerasa. Estas dos moléculas reaccionan
con sí, gliceroaldehído 3-fosfato para obtener 1,3-bifosfato glicerato. Aquí cabe mencionar que al reaccionar gliceroaldehído 3-fosfato con triofosfato isomerasa tenemos 2, es decir, 2 en gliceroaldehído 3-fosfato y 2 en dihidroxiacetona fosfato. Ya. El gliceroaldehído 3-fosfato se transforma en 1,3-bifosfato glicerato, en donde aquí reacciona con gliceroaldehído 3-fosfato deshidrogenada, en donde esta enzima añade un fosfato utilizando NAD y así obteniendo NADH, porque en el 5, como ya les había mencionado, tenemos 2 moléculas. Como séptimo paso tenemos la transformación de 1,3-bifosfato en 3-fosfato glicerato, en donde aquí reacciona con fosfoglicerato sinasa. Este se transfiere un fosfato de esta molécula al ATP y forma una molécula de ADP. Como octavo proceso tenemos 3-fosfoglicerato que se transforma en 2-fosfoglicerato, en donde esta molécula se reacciona con fosfoglicerato mutasa. Como noveno paso tenemos el proceso que se transforma de 2-fosfoglicerato en fosfoenolpiruvato, en donde aquí reacciona con el agua, que es el H2O. Y como décimo proceso y último, tenemos la transformación de fosfoentolpiruvato en piruvato, en donde aquí reacciona con el piruvato sinasa, en donde aquí fosforiza con el fosfoenopiruvato para obtener el ATP. Al obtener el piruvato, aquí nos damos cuenta que es el último proceso de la glucólisis. Gracias. Muchas gracias, Magíster. Esto es todo por nuestra presentación.